¿Te acuerdas del momento exacto en que te diste cuenta de que te habían inculcado la adoración a una deidad imposible? Ese instante en que tu mente infantil, todavía pura y racional, formuló una pregunta que nadie pudo responder con sensatez. Una cuestión tan simple que puso al descubierto la más devastadora paradoja en la historia de la manipulación espiritual. Si Dios ya conoce lo que haré mañana, ¿por qué se enfadará cuando lo haga? Esa interrogante genuina que planteaste con la mirada llena de auténtica perplejidad. Esa pregunta fue ignorada, evadida o respondida con frases huecas como «Los designios de Dios son un misterio». Esa simple pregunta contenía una sabiduría espiritual superior a la de todos los tomos de teología jamás escritos. ¿Por qué, mi querido amigo, mi querida amiga? Esa pregunta atacaba la contradicción lógica fundamental que mantiene a millones de mentes cautivas en un estado de dependencia psicológica constante. Te instruyeron para que creyeras que Dios es omnisciente, que tiene conocimiento de cada pensamiento que tendrás antes de tu nacimiento, cada elección que tomarás antes de enfrentarla, cada palabra que pronunciarás antes de concebirla. Te dijeron que para Dios no existe ni el futuro ni el pasado, que Él ve toda tu existencia como una película completa que ya ha visto innumerables veces. Pero al mismo tiempo, simultáneamente, te enseñaron que este mismo ser se sorprende cuando actúas precisamente como Él ya sabía que actuarías. Se siente decepcionado cuando haces exactamente lo que Él vio venir con total claridad. Se enoja cuando cumples exactamente el destino que Él mismo diseñó para ti, con conocimiento absoluto de cada pormenor. Esta es la contradicción más absurda, más irracional, más psicológicamente perjudicial que la mente humana haya concebido. Y sin embargo, millones de personas transcurren su vida cargando con la culpa inasumible de desilusionar a un ser que, por definición, no puede ser decepcionado. Spinoza se percató de esto. Einstein lo comprendió. Los más brillantes físicos cuánticos de nuestra época lo reafirman. Pero las instituciones que se benefician de tu confusión mental nunca te lo dirán de frente. Hay algo que necesitas saber sobre Albert Einstein, algo que las autoridades religiosas han intentado ocultar por décadas, porque amenaza los cimientos de su control sobre mentes como la tuya. Einstein no solo sentía admiración por Spinoza, se consideraba su sucesor intelectual directo. En 1929, cuando le preguntaron si creía en Dios, Einstein contestó con estas palabras exactas: «Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de todo cuanto existe, no en un Dios que se interesa por el destino y las acciones de los seres humanos». ¿Comprendes la naturaleza revolucionaria de esta afirmación? El genio científico más respetado del siglo XX le estaba comunicando al mundo que la concepción tradicional de Dios es una imposibilidad lógica, que una deidad auténtica no puede tener emociones humanas como preocupación, sorpresa, decepción o ira, ya que esas emociones requieren desconocimiento del porvenir, y la ignorancia es incompatible con la perfección divina. Einstein entendió lo mismo que Spinoza había vislumbrado 300 años antes, que el universo opera de acuerdo con principios perfectamente lógicos, perfectamente predecibles, perfectamente coherentes, y que cualquier Dios que sea consistente con esta realidad debe ser igualmente racional, predecible y coherente. No puede ser omnisciente y emocional a la vez. No puede tener un conocimiento perfecto del futuro y sorprenderse cuando ese futuro se materializa exactamente como lo conocía. No puede crear seres con naturalezas específicas y luego castigarlos por expresar esas naturalezas que él mismo diseñó. La contradicción no es solo ilógica, es la definición precisa de lo que los filósofos denominan una imposibilidad lógica, como un círculo cuadrado
Un número que es al mismo tiempo par e impar, o una roca tan pesada que un ser omnipotente no podría levantarla. No se trata de paradojas profundas que exigen fe ciega. Son contradicciones fundamentales que revelan fallos en las premisas básicas. Y cuando Einstein aplicó su genialidad científica a la naturaleza de lo divino, llegó a la misma conclusión inevitable que Spinoza. El Dios tradicional de las religiones organizadas es una imposibilidad lógica que debe ser sustituida por una concepción más coherente de lo sagrado. Pero lo que Einstein no experimentó, y tú sí, es el devastador costo emocional de crecer con esta contradicción grabada en tu mente desde la infancia más temprana. Einstein llegó a estas conclusiones en la edad adulta, tras desarrollar sus propias capacidades de razonamiento crítico. Tú fuiste programado con la contradicción, cuando tu mente era más vulnerable, más confiada, más dependiente de las figuras de autoridad que supuestamente debían protegerte de confusiones dañinas. Te enseñaron la contradicción no como un ejercicio intelectual fascinante, sino como la verdad más crucial sobre la realidad. Te dijeron que tu salvación eterna dependía de creer simultáneamente que Dios lo sabe todo y que Dios se sorprende, que tu valía personal dependía de complacer a un ser que ya sabía con exactitud si lo complacerías o no, que tu libertad de elección era real y significativa, pero que todas tus decisiones ya eran perfectamente conocidas por una mente infinita que había visto tu futuro completo antes de decidir crearte. ¿Te das cuenta del sufrimiento psicológico que esto conlleva? ¿Te das cuenta de cómo esta contradicción fue creada con el propósito de generar exactamente el tipo de confusión mental que te hace extremadamente susceptible a la manipulación y el control? Una mente que no puede resolver contradicciones básicas sobre la naturaleza de la realidad. Es una mente que no puede evaluar críticamente las exigencias que se hacen en nombre de esa realidad contradictoria. Una mente que acepta que la lógica simple no se aplica a los asuntos más importantes. Es una mente que puede ser convencida de aceptar cualquier irracionalidad si es presentada por la autoridad, adecuada en el contexto apropiado. Una mente que ha sido entrenada desde la niñez para sentirse culpable por cuestionar contradicciones evidentes jamás desarrollará la confianza intelectual necesaria para resistir sistemas de control sofisticados, y aquí yace el aspecto más perturbador de todo esto. Las autoridades que te enseñaron esta contradicción saben perfectamente que es una contradicción. No son ignorantes ni ineptos. Los teólogos más avesados han debatido este dilema durante 2000 años sin poder resolverlo jamás, porque es literalmente irresoluble. Han inventado términos elaborados como omnisciencia compatible y predestinación condicional para ocultar la contradicción fundamental, pero ninguna de estas palabras altera la realidad lógica básica. No puedes conocer el futuro a la perfección y sorprenderte cuando ese futuro ocurre exactamente como lo sabías. Es imposible, es absurdo, es una contradicción que destruye de manera automática cualquier sistema lógico que la contenga. Pero ellos la mantienen, la enseñan, la defienden con agresividad cuando es puesta en duda en público. ¿Por qué? Porque la contradicción no es un fallo accidental en su sistema, es la característica más crucial del sistema. Es la herramienta específica que necesitan para fragmentar tu capacidad de razonamiento crítico en el área más sensible de tu vida. Tu comprensión de lo sagrado, lo moral y lo significativo. Una vez que han logrado que aceptes contradicciones lógicas fundamentales cuando se presentan en contextos espirituales, han conseguido algo mucho más valioso que tu dinero o tu tiempo. Han obtenido acceso directo a tu proceso de toma de decisiones más íntimo. Pueden lograr que aceptes cualquier exigencia, cualquier sacrificio, cualquier injusticia,
porque ya te han adiestrado para ignorar tu habilidad natural de detectar cuando algo carece de sentido lógico. Tu detector interno de contradicciones ha sido deliberadamente saboteado en el área donde más lo necesitas. Tu evaluación de afirmaciones sobre la naturaleza de la realidad, el propósito de la existencia y tu lugar en el orden cósmico es el truco mental más sofisticado jamás desarrollado por instituciones humanas. Y funcionó a la perfección contigo durante años, quizás décadas, hasta este mismo instante en que comienzas a ver el mecanismo completo, con una claridad abrumadora. Spinoza comprendió todo esto con una lucidez que resultó literalmente intolerable para las autoridades de su tiempo. No era simplemente que hubiera hallado una contradicción lógica en la teología tradicional. Era que había expuesto el mecanismo exacto mediante el cual las instituciones religiosas mantenían el control psicológico sobre poblaciones enteras, a través de la implantación deliberada de contradicciones irresolubles en las mentes más jóvenes y vulnerables. Había demostrado que la confusión espiritual no es una consecuencia accidental de la educación religiosa, es el objetivo principal. Había revelado que el propósito real de enseñar sobre un Dios omnisciente, pero sorprendible, no es conectar a las personas con lo divino, sino desconectarlas de su propia capacidad de razonamiento lógico sobre los temas que más importan. Cuando Spinoza comenzó a enseñar públicamente que un Dios verdaderamente perfecto debe ser lógicamente coherente, que la perfección divina excluye la posibilidad de emociones inestables, que un ser omnisciente no puede experimentar sorpresa o decepción, las autoridades religiosas hicieron algo que reveló exactamente cuánto sabían sobre la naturaleza manipuladora de sus propias enseñanzas. No respondieron con argumentos lógicos más complejos. No ofrecieron pruebas que resolvieran la contradicción. No proporcionaron explicaciones racionales que justificaran la compatibilidad entre la omnisciencia perfecta y las reacciones emocionales. Recurrieron a la violencia social más extrema que tenían a su disposición. Lo excomulgaron con una maldición tan severa que incluía estas palabras literales: que sea maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante, maldito cuando salga y maldito cuando entre. Que el Señor no lo perdone jamás. Que la ira del Señor y sus celos se enciendan contra este hombre y traigan sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Lo apartaron de su familia para siempre. Prohibieron que cualquier judío le hablara, le vendiera alimentos o siquiera se le acercara en la calle. Destruyeron por completo su reputación social. Lo convirtieron en un paria que tuvo que cambiar hasta su nombre para poder subsistir. Económicamente, ¿por qué reaccionaron con una violencia tan irracional contra un joven de 24 años cuyo único delito había sido aplicar lógica sencilla a las enseñanzas que ellos mismos proclamaban como verdades sagradas? Porque Spinoza había hecho algo infinitamente más peligroso que cuestionar una doctrina específica. Había demostrado que la doctrina contenía una contradicción fundamental que hacía imposible cualquier defensa racional. Había mostrado que, al aplicar los mismos criterios de lógica que se usan para evaluar cualquier otra afirmación sobre la realidad, la concepción tradicional de Dios se desintegra de inmediato. Había probado que la única manera de mantener la creencia en un Dios omnisciente pero emocional es suspender deliberadamente tu capacidad de detectar contradicciones evidentes. Y eso era exactamente lo que las autoridades no podían permitir que se volviera conocimiento público. Necesitaban que las contradicciones permanecieran invisibles, que fueran aceptadas como misterios sagrados, en lugar de ser reconocidas como instrumentos de manipulación psicológica. Necesitaban que las personas como tú siguieran viviendo en la confusión mental que las hace vulnerables a niveles extremos de control autoritario.
Necesitaban que siguieras buscando autoridades externas para resolver contradicciones que esas mismas autoridades habían implantado deliberadamente en tu mente. La ferocidad de su reacción contra Spinoza fue su confesión más honesta de que sabían perfectamente que él tenía razón, que la contradicción era real, que era indefendible y que su poder dependía completamente de mantener a las personas en un estado de confusión lógica perpetua sobre la naturaleza de lo divino. Si hubieran tenido una respuesta racional, la habrían usado. Si hubieran tenido una explicación coherente, la habrían ofrecido. Si hubieran tenido pruebas que resolvieran la contradicción, las habrían presentado. En su lugar, destruyeron la vida de un genio joven, cuyo único error había sido pensar con demasiada claridad sobre los temas que más importan. Pero ahora quiero llevarte a través del experimento mental más demoledor que jamás hayas considerado. Un experimento que va a revelar con exactitud por qué la contradicción entre la omnisciencia divina y las reacciones emocionales no es solo ilógica, sino moralmente monstruosa, de una manera que transformará para siempre tu comprensión de lo que en realidad te han estado enseñando sobre tu propia esencia. Imagina que eres un programador excepcional que decide crear robots con inteligencia artificial avanzada. Tienes el conocimiento y la tecnología para programar a estos robots para que se comporten exactamente como tú lo deseas. Puedes ver cada línea de código, cada proceso de toma de decisiones, cada reacción que tendrán en cualquier situación posible. No hay sorpresas para ti, no hay comportamientos imprevistos. Todo está perfectamente predestinado por la programación que tú mismo escribiste. Ahora, imagina que decides programar a algunos de estos robots para que cometan fallos de maneras específicas. Los programas para que tomen decisiones que tú has definido de antemano como errores. Los diseñas para que exhiban comportamientos que tú has clasificado como defectuosos. Tienes un conocimiento perfecto de cuándo, cómo y por qué van a fallar, porque tú escribiste el código que garantiza esas fallas. Y luego, después de activar a estos robots con una programación que asegura comportamientos que tú has definido como errores, te enojas con ellos por comportarse exactamente como los programaste. Los castigas por seguir el código que tú escribiste. Los haces sentir culpables por ejecutar las instrucciones que tú implantaste en sus sistemas. Los amenazas con la destrucción si no dejan de hacer lo que tu propia programación los obliga a hacer. ¿Cómo llamarías a un programador que se comportara de esta forma? ¿Brillante? ¿Amoroso? ¿Justo? ¿O lo llamarías psicópata? ¿Sádico? ¿Monstruosamente cruel? Porque eso es exactamente lo que te han enseñado a adorar cuando te dicen que debes amar a un Dios omnisciente que castiga a los seres por comportarse exactamente como Él sabía que se comportarían cuando decidió crearlos. Si Dios realmente conoce el futuro a la perfección, si realmente ve cada decisión que tomarás antes de tu nacimiento, si realmente tiene un conocimiento absoluto de cada pensamiento que tendrás y cada acción que realizarás, entonces cada pecado que cometes fue preaprobado por Él. Fue conscientemente incluido en su plan perfecto. Fue permitido deliberadamente como parte de su diseño omnisciente. No puedes sorprender a un ser omnisciente. No puedes decepcionarlo con comportamientos que Él vio venir con total claridad. No puedes arruinar sus planes con decisiones que Él ya había integrado en esos planes con un conocimiento absoluto. Si realmente es omnisciente, entonces cada momento de tu vida, incluyendo cada momento de fallo, está sucediendo exactamente de acuerdo con sus especificaciones originales. Se está ejecutando a la perfección según el programa que Él escribió, con un conocimiento completo de todos los resultados. Y sin embargo, te dicen que este mismo ser se enoja cuando su programa se ejecuta exactamente como lo diseñó.
Se siente decepcionado cuando obtienes exactamente los resultados que él programó. Se sorprende cuando actúas de acuerdo a la naturaleza que él te otorgó, con un conocimiento perfecto de cómo esa naturaleza se expresaría en cada circunstancia específica. Te dicen que debes sentirte culpable por ser exactamente quien él sabía que serías cuando decidió crearte con esas características específicas. Te dicen que debes pedir perdón por cumplir el destino que él diseñó para ti con una omnisciencia perfecta. Te dicen que debes temer el castigo por seguir el camino que él trazó para ti, con un conocimiento absoluto de cada paso que darías. ¿Te das cuenta de lo psicológicamente tortuoso que es este sistema? ¿Te das cuenta de cómo fue diseñado específicamente para generar culpa permanente, ansiedad existencial constante, dependencia psicológica perpetua de autoridades que prometen manejar la ira de este Dios imposible? Porque si en verdad fuera omnisciente, no habría nada de qué enojarse. Todo estaría sucediendo exactamente según su plan perfecto. Si en verdad fuera omnisciente, no habría motivo para los castigos. Todo comportamiento sería la expresión natural de las naturalezas que él mismo diseñó con un conocimiento completo. La única manera en que el castigo divino tiene sentido es si Dios no es omnisciente, si puede ser sorprendido por comportamientos que no previó, si puede sentirse decepcionado por resultados que no anticipó, si puede arrepentirse de decisiones que tomó sin un conocimiento completo de las consecuencias. Pero entonces, no es el Dios perfecto que te enseñaron a adorar. Es un ser limitado, falible, que comete errores y aprende de la experiencia como cualquier otro ser consciente en el universo. No hay un problema lógico con un Dios limitado que se sorprende y reacciona emocionalmente. Tampoco hay un problema lógico con un Dios omnisciente que nunca se sorprende ni reacciona emocionalmente. El problema surge cuando intentas combinar la omnisciencia perfecta con las reacciones emocionales cambiantes. Cuando intentas adorar simultáneamente a un Dios que lo sabe todo y a un Dios que se sorprende por lo que ya sabía. Esa combinación es lógicamente imposible y psicológicamente destructiva, y fue mantenida de manera deliberada durante milenios, porque la imposibilidad lógica es exactamente lo que hace que la combinación sea tan útil para el control mental. Una contradicción que no puede resolverse racionalmente crea una dependencia perpetua de las autoridades que prometen resolverla a través de la fe, la obediencia y la sumisión a interpretaciones que varían según las necesidades de control del momento. Spinoza vio todo esto con una claridad que lo transformó de creyente devoto en el hereje más peligroso de la historia. No porque odiara a Dios, sino porque amaba la verdad más de lo que temía las consecuencias sociales de exponerla públicamente. Y lo que descubrió cuando eliminó la contradicción fundamental fue algo infinitamente más bello, más coherente, más espiritualmente gratificante que cualquier teología contradictoria. Un universo que opera según principios perfectamente lógicos, donde la conciencia emerge de forma natural, cuando la materia alcanza ciertos niveles de complejidad, donde no hay separación entre lo sagrado y lo natural, porque la naturaleza misma es la expresión directa de la perfección divina. ¿Alguna vez has notado cómo tu mente se siente diferente cuando no está cargando contradicciones imposibles? ¿Alguna vez has experimentado esos momentos de claridad total, cuando todo tiene un sentido lógico perfecto y no hay tensiones mentales que requieran fe ciega para ser toleradas? Esa sensación de alivio profundo, de coherencia interna, de poder confiar plenamente en tu propia capacidad de razonamiento. Esa sensación es tu estado natural cuando no estás portando virus mentales diseñados para fragmentar tu proceso de pensamiento crítico. Es lo que Spinoza experimentó cuando finalmente se liberó de la contradicción fundamental que había estado atormentando su mente desde la infancia.
Es lo que Einstein experimentó cuando aplicó su genialidad científica a la comprensión de lo divino y descubrió que un Dios verdadero debe ser tan racional, tan coherente, tan predecible como las leyes de la física que gobiernan el universo material. Es lo que la neurociencia moderna confirma que sucede en tu cerebro cuando eliminas contradicciones lógicas de tu sistema de creencias. Las áreas asociadas con la ansiedad, la confusión y la dependencia emocional se calman de inmediato, mientras que las áreas asociadas con la claridad, la confianza y la autonomía se activan de manera natural. Tu cerebro fue diseñado por la evolución para funcionar con la máxima eficiencia cuando opera con información lógicamente coherente. Fue diseñado para detectar y rechazar contradicciones, porque la supervivencia dependía de la capacidad de distinguir entre patrones reales y patrones falsos en el entorno. Pero esa misma capacidad natural puede ser saboteada deliberadamente a través de la implantación temprana de contradicciones en contextos emocionales altamente cargados, especialmente aquellos que involucran a figuras de autoridad parental y asuntos de supervivencia existencial. Cuando las contradicciones lógicas son presentadas por figuras en las que confías por completo, en momentos en que tu supervivencia emocional depende de su aprobación, tu cerebro desarrolla compartimentos especiales, donde la lógica normal se suspende para preservar la relación de dependencia. Estos compartimentos se convierten en áreas protegidas donde las contradicciones pueden existir sin ser detectadas por tus procesos habituales de evaluación crítica. Es un mecanismo de supervivencia que fue útil cuando dependías por completo de las figuras de autoridad para tu supervivencia física, pero que se convierte en una vulnerabilidad mayor cuando esas mismas figuras utilizan su acceso especial a tu mente para implantar sistemas de control que sirven a sus intereses en lugar de tu bienestar. Si has llegado hasta aquí conmigo, si algo de estas revelaciones está resonando en esa parte profunda de ti, que siempre supo que algo no cuadraba en la lógica religiosa tradicional, si sientes que finalmente alguien está validando intuiciones que siempre tuviste, pero que nunca te atreviste a explorar por completo, entonces estás en el camino de la liberación. Juntos estamos escribiendo una nueva narrativa para la conciencia humana. Una narrativa basada en la coherencia lógica en lugar de en contradicciones manipuladoras. Porque lo que vamos a descubrir en estos momentos finales juntos va a completar tu liberación de una de las prisiones mentales más sofisticadas que la humanidad jamás haya construido. Vas a entender no solo cómo escapar de la contradicción, sino cómo usar tu nueva claridad mental para reconocer tu verdadera naturaleza como una expresión consciente de la perfección lógica del universo mismo. Hay algo sobre tu mente que las autoridades religiosas nunca quisieron que descubrieras, algo que la neurociencia moderna ha confirmado de maneras que habrían aterrorizado a los creadores de sistemas de control basados en contradicciones lógicas. Tu cerebro posee un sistema inmunitario intelectual, naturalmente, poderoso que está diseñado específicamente para detectar y rechazar afirmaciones contradictorias sobre la realidad. Es una de las funciones cognitivas más sofisticadas que la evolución jamás haya producido, más refinada que tu capacidad del lenguaje, más compleja que tu capacidad de reconocimiento facial, más crucial para tu supervivencia que tu capacidad de procesar emociones complejas. Este sistema inmunitario intelectual trabaja constantemente, evaluando cada nueva información que recibes, comparándola con patrones conocidos, detectando inconsistencias y rechazando de forma automática datos que no pueden integrarse coherentemente con tu modelo existente de la realidad. Es tan sofisticado que puede detectar contradicciones sutiles que tu mente consciente ni siquiera percibe.
Es tan poderoso que puede protegerte de niveles extremos de manipulación sofisticada. Es tan crucial para tu bienestar que, cuando funciona correctamente, te sientes mentalmente fuerte, intelectualmente seguro y emocionalmente estable. Pero este mismo sistema puede ser saboteado deliberadamente a través de técnicas específicas. ¿Te acuerdas del momento exacto en que te diste cuenta de que te habían inculcado la adoración a una deidad imposible? Ese instante en que tu mente infantil, todavía pura y racional, formuló una pregunta que nadie pudo responder con sensatez. Una cuestión tan simple que puso al descubierto la más devastadora paradoja en la historia de la manipulación espiritual. Si Dios ya conoce lo que haré mañana, ¿por qué se enfadará cuando lo haga? Esa interrogante genuina que planteaste con la mirada llena de auténtica perplejidad. Esa pregunta fue ignorada, evadida o respondida con frases huecas como «Los designios de Dios son un misterio». Esa simple pregunta contenía una sabiduría espiritual superior a la de todos los tomos de teología jamás escritos. ¿Por qué, mi querido amigo, mi querida amiga? Esa pregunta atacaba la contradicción lógica fundamental que mantiene a millones de mentes cautivas en un estado de dependencia psicológica constante. Te instruyeron para que creyeras que Dios es omnisciente, que tiene conocimiento de cada pensamiento que tendrás antes de tu nacimiento, cada elección que tomarás antes de enfrentarla, cada palabra que pronunciarás antes de concebirla. Te dijeron que para Dios no existe ni el futuro ni el pasado, que Él ve toda tu existencia como una película completa que ya ha visto innumerables veces. Pero al mismo tiempo, simultáneamente, te enseñaron que este mismo ser se sorprende cuando actúas precisamente como Él ya sabía que actuarías. Se siente decepcionado cuando haces exactamente lo que Él vio venir con total claridad. Se enoja cuando cumples exactamente el destino que Él mismo diseñó para ti, con conocimiento absoluto de cada pormenor. Esta es la contradicción más absurda, más irracional, más psicológicamente perjudicial que la mente humana haya concebido. Y sin embargo, millones de personas transcurren su vida cargando con la culpa inasumible de desilusionar a un ser que, por definición, no puede ser decepcionado. Spinoza se percató de esto. Einstein lo comprendió. Los más brillantes físicos cuánticos de nuestra época lo reafirman. Pero las instituciones que se benefician de tu confusión mental nunca te lo dirán de frente. Hay algo que necesitas saber sobre Albert Einstein, algo que las autoridades religiosas han intentado ocultar por décadas, porque amenaza los cimientos de su control sobre mentes como la tuya. Einstein no solo sentía admiración por Spinoza, se consideraba su sucesor intelectual directo. En 1929, cuando le preguntaron si creía en Dios, Einstein contestó con estas palabras exactas: «Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de todo cuanto existe, no en un Dios que se interesa por el destino y las acciones de los seres humanos». ¿Comprendes la naturaleza revolucionaria de esta afirmación? El genio científico más respetado del siglo XX le estaba comunicando al mundo que la concepción tradicional de Dios es una imposibilidad lógica, que una deidad auténtica no puede tener emociones humanas como preocupación, sorpresa, decepción o ira, ya que esas emociones requieren desconocimiento del porvenir, y la ignorancia es incompatible con la perfección divina. Einstein entendió lo mismo que Spinoza había vislumbrado 300 años antes, que el universo opera de acuerdo con principios perfectamente lógicos, perfectamente predecibles, perfectamente coherentes, y que cualquier Dios que sea consistente con esta realidad debe ser igualmente racional, predecible y coherente. No puede ser omnisciente y emocional a la vez. No puede tener un conocimiento perfecto del futuro y sorprenderse
cuando ese futuro se materializa exactamente como lo conocía. No puede crear seres con naturalezas específicas y luego castigarlos por expresar esas naturalezas que él mismo diseñó. La contradicción no es solo ilógica, es la definición precisa de lo que los filósofos denominan una imposibilidad lógica, como un círculo cuadrado, un número que es al mismo tiempo par e impar, o una roca tan pesada que un ser omnipotente no podría levantarla. No se trata de paradojas profundas que exigen fe ciega. Son contradicciones fundamentales que revelan fallos en las premisas básicas. Y cuando Einstein aplicó su genialidad científica a la naturaleza de lo divino, llegó a la misma conclusión inevitable que Spinoza. El Dios tradicional de las religiones organizadas es una imposibilidad lógica que debe ser sustituida por una concepción más coherente de lo sagrado. Pero lo que Einstein no experimentó, y tú sí, es el devastador costo emocional de crecer con esta contradicción grabada en tu mente desde la infancia más temprana. Einstein llegó a estas conclusiones en la edad adulta, tras desarrollar sus propias capacidades de razonamiento crítico. Tú fuiste programado con la contradicción, cuando tu mente era más vulnerable, más confiada, más dependiente de las figuras de autoridad que supuestamente debían protegerte de confusiones dañinas. Te enseñaron la contradicción no como un ejercicio intelectual fascinante, sino como la verdad más crucial sobre la realidad. Te dijeron que tu salvación eterna dependía de creer simultáneamente que Dios lo sabe todo, y que Dios se sorprende, que tu valía personal dependía de complacer a un ser que ya sabía con exactitud si lo complacerías o no, que tu libertad de elección era real y significativa, pero que todas tus decisiones ya eran perfectamente conocidas por una mente infinita que había visto tu futuro completo antes de decidir crearte. ¿Te das cuenta del sufrimiento psicológico que esto conlleva? ¿Te das cuenta de cómo esta contradicción fue creada con el propósito de generar exactamente el tipo de confusión mental que te hace extremadamente susceptible a la manipulación y el control? Una mente que no puede resolver contradicciones básicas sobre la naturaleza de la realidad es una mente que no puede evaluar críticamente las exigencias que se hacen en nombre de esa realidad contradictoria. Una mente que acepta que la lógica simple no se aplica a los asuntos más importantes. Es una mente que puede ser convencida de aceptar cualquier irracionalidad si es presentada por la autoridad, adecuada en el contexto apropiado. Una mente que ha sido entrenada desde la niñez para sentirse culpable por cuestionar contradicciones evidentes jamás desarrollará la confianza intelectual necesaria para resistir sistemas de control sofisticados, y aquí yace el aspecto más perturbador de todo esto. Las autoridades que te enseñaron esta contradicción saben perfectamente que es una contradicción. No son ignorantes ni ineptos. Los teólogos más avesados han debatido este dilema durante 2000 años sin poder resolverlo jamás, porque es literalmente irresoluble. Han inventado términos elaborados como omnisciencia compatible y predestinación condicional para ocultar la contradicción fundamental, pero ninguna de estas palabras altera la realidad lógica básica. No puedes conocer el futuro a la perfección y sorprenderte cuando ese futuro ocurre exactamente como lo sabías. Es imposible, es absurdo, es una contradicción que destruye de manera automática cualquier sistema lógico que la contenga. Pero ellos la mantienen, la enseñan, la defienden con agresividad cuando es puesta en duda en público. ¿Por qué? Porque la contradicción no es un fallo accidental en su sistema, es la característica más crucial del sistema. Es la herramienta específica que necesitan para fragmentar tu capacidad de razonamiento crítico en el área más sensible de tu vida. Tu comprensión de lo sagrado, lo moral y lo significativo.
Una vez que han logrado que aceptes contradicciones lógicas fundamentales cuando se presentan en contextos espirituales, han conseguido algo mucho más valioso que tu dinero o tu tiempo. Han obtenido acceso directo a tu proceso de toma de decisiones más íntimo. Pueden lograr que aceptes cualquier exigencia, cualquier sacrificio, cualquier injusticia, porque ya te han adiestrado para ignorar tu habilidad natural de detectar cuando algo carece de sentido lógico. Tu detector interno de contradicciones ha sido deliberadamente saboteado en el área donde más lo necesitas. Tu evaluación de afirmaciones sobre la naturaleza de la realidad, el propósito de la existencia y tu lugar en el orden cósmico. Es el truco mental más sofisticado jamás desarrollado por instituciones humanas. Y funcionó a la perfección contigo durante años, quizás décadas, hasta este mismo instante en que comienzas a ver el mecanismo completo, con una claridad abrumadora. Spinoza comprendió todo esto con una lucidez que resultó literalmente intolerable para las autoridades de su tiempo. No era simplemente que hubiera hallado una contradicción lógica en la teología tradicional. Era que había expuesto el mecanismo exacto mediante el cual las instituciones religiosas mantenían el control psicológico sobre poblaciones enteras, a través de la implantación deliberada de contradicciones irresolubles en las mentes más jóvenes y vulnerables. Había demostrado que la confusión espiritual no es una consecuencia accidental de la educación religiosa, es el objetivo principal. Había revelado que el propósito real de enseñar sobre un Dios omnisciente, pero sorprendible, no es conectar a las personas con lo divino, sino desconectarlas de su propia capacidad de razonamiento lógico sobre los temas que más importan. Cuando Spinoza comenzó a enseñar públicamente que un Dios verdaderamente perfecto debe ser lógicamente coherente, que la perfección divina excluye la posibilidad de emociones inestables, que un ser omnisciente no puede experimentar sorpresa o decepción, las autoridades religiosas hicieron algo que reveló exactamente cuánto sabían sobre la naturaleza manipuladora de sus propias enseñanzas. No respondieron con argumentos lógicos más complejos. No ofrecieron pruebas que resolvieran la contradicción. No proporcionaron explicaciones racionales que justificaran la compatibilidad entre la omnisciencia perfecta y las reacciones emocionales. Recurrieron a la violencia social más extrema que tenían a su disposición. Lo excomulgaron con una maldición tan severa que incluía estas palabras literales: que sea maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante, maldito cuando salga y maldito cuando entre. Que el Señor no lo perdone jamás. Que la ira del Señor y sus celos se enciendan contra este hombre y traigan sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Lo apartaron de su familia para siempre. Prohibieron que cualquier judío le hablara, le vendiera alimentos o siquiera se le acercara en la calle. Destruyeron por completo su reputación social. Lo convirtieron en un paria que tuvo que cambiar hasta su nombre para poder subsistir. Económicamente, ¿por qué reaccionaron con una violencia tan irracional contra un joven de 24 años cuyo único delito había sido aplicar lógica sencilla a las enseñanzas que ellos mismos proclamaban como verdades sagradas? Porque Spinoza había hecho algo infinitamente más peligroso que cuestionar una doctrina específica. Había demostrado que la doctrina contenía una contradicción fundamental que hacía imposible cualquier defensa racional. Había mostrado que, al aplicar los mismos criterios de lógica que se usan para evaluar cualquier otra afirmación sobre la realidad, la concepción tradicional de Dios se desintegra de inmediato. Había probado que la única manera de mantener la creencia en un Dios omnisciente pero emocional es suspender deliberadamente tu capacidad de detectar contradicciones evidentes. Y eso era exactamente lo que las autoridades no podían permitir que se volviera conocimiento público. Necesitaban que las contradicciones permanecieran invisibles, que fueran aceptadas como misterios sagrados.
en lugar de ser reconocidas como instrumentos de manipulación psicológica, necesitaban que las personas como tú siguieran viviendo en la confusión mental que las hace vulnerables a niveles extremos de control autoritario. Necesitaban que siguieras buscando autoridades externas para resolver contradicciones que esas mismas autoridades habían implantado deliberadamente en tu mente. La ferocidad de su reacción contra Spinoza fue su confesión más honesta de que sabían perfectamente que él tenía razón, que la contradicción era real, que era indefendible y que su poder dependía completamente de mantener a las personas en un estado de confusión lógica perpetua sobre la naturaleza de lo divino. Si hubieran tenido una respuesta racional, la habrían usado. Si hubieran tenido una explicación coherente, la habrían ofrecido. Si hubieran tenido pruebas que resolvieran la contradicción, las habrían presentado. En su lugar, destruyeron la vida de un genio joven, cuyo único error había sido pensar con demasiada claridad sobre los temas que más importan. Pero ahora quiero llevarte a través del experimento mental más demoledor que jamás hayas considerado. Un experimento que va a revelar con exactitud por qué la contradicción entre la omnisciencia divina y las reacciones emocionales no es solo ilógica, sino moralmente monstruosa, de una manera que transformará para siempre tu comprensión de lo que en realidad te han estado enseñando sobre tu propia esencia. Imagina que eres un programador excepcional que decide crear robots con inteligencia artificial avanzada. Tienes el conocimiento y la tecnología para programar a estos robots para que se comporten exactamente como tú lo deseas. Puedes ver cada línea de código, cada proceso de toma de decisiones, cada reacción que tendrán en cualquier situación posible. No hay sorpresas para ti, no hay comportamientos imprevistos. Todo está perfectamente predestinado por la programación que tú mismo escribiste. Ahora, imagina que decides programar a algunos de estos robots para que cometan fallos de maneras específicas. Los programas para que tomen decisiones que tú has definido de antemano como errores. Los diseñas para que exhiban comportamientos que tú has clasificado como defectuosos. Tienes un conocimiento perfecto de cuándo, cómo y por qué van a fallar, porque tú escribiste el código que garantiza esas fallas. Y luego, después de activar a estos robots con una programación que asegura comportamientos que tú has definido como errores, te enojas con ellos por comportarse exactamente como los programaste. Los castigas por seguir el código que tú escribiste. Los haces sentir culpables por ejecutar las instrucciones que tú implantaste en sus sistemas. Los amenazas con la destrucción si no dejan de hacer lo que tu propia programación los obliga a hacer. ¿Cómo llamarías a un programador que se comportara de esta forma? ¿Brillante? ¿Amoroso? ¿Justo? ¿O lo llamarías psicópata? ¿Sádico? ¿Monstruosamente cruel? Porque eso es exactamente lo que te han enseñado a adorar cuando te dicen que debes amar a un Dios omnisciente que castiga a los seres por comportarse exactamente como Él sabía que se comportarían cuando decidió crearlos. Si Dios realmente conoce el futuro a la perfección, si realmente ve cada decisión que tomarás antes de tu nacimiento, si realmente tiene un conocimiento absoluto de cada pensamiento que tendrás y cada acción que realizarás, entonces cada pecado que cometes fue preaprobado por Él. Fue conscientemente incluido en su plan perfecto. Fue permitido deliberadamente como parte de su diseño omnisciente. No puedes sorprender a un ser omnisciente. No puedes decepcionarlo con comportamientos que Él vio venir con total claridad. No puedes arruinar sus planes con decisiones que Él ya había integrado en esos planes con un conocimiento absoluto. Si realmente es omnisciente, entonces cada momento de tu vida, incluyendo cada momento de fallo, está sucediendo exactamente de acuerdo con sus especificaciones originales. Se está ejecutando a la perfección según el programa que Él escribió.
con un conocimiento completo de todos los resultados. Y sin embargo, te dicen que este mismo ser se enoja cuando su programa se ejecuta exactamente como lo diseñó. Se siente decepcionado cuando obtienes exactamente los resultados que él programó. Se sorprende cuando actúas de acuerdo a la naturaleza que él te otorgó, con un conocimiento perfecto de cómo esa naturaleza se expresaría en cada circunstancia específica. Te dicen que debes sentirte culpable por ser exactamente quien él sabía que serías cuando decidió crearte con esas características específicas. Te dicen que debes pedir perdón por cumplir el destino que él diseñó para ti con una omnisciencia perfecta. Te dicen que debes temer el castigo por seguir el camino que él trazó para ti, con un conocimiento absoluto de cada paso que darías. ¿Te das cuenta de lo psicológicamente tortuoso que es este sistema? ¿Te das cuenta de cómo fue diseñado específicamente para generar culpa permanente, ansiedad existencial constante, dependencia psicológica perpetua de autoridades que prometen manejar la ira de este Dios imposible? Porque si en verdad fuera omnisciente, no habría nada de qué enojarse. Todo estaría sucediendo exactamente según su plan perfecto. Si en verdad fuera omnisciente, no habría motivo para los castigos. Todo comportamiento sería la expresión natural de las naturalezas que él mismo diseñó con un conocimiento completo. La única manera en que el castigo divino tiene sentido es si Dios no es omnisciente, si puede ser sorprendido por comportamientos que no previó, si puede sentirse decepcionado por resultados que no anticipó, si puede arrepentirse de decisiones que tomó sin un conocimiento completo de las consecuencias. Pero entonces, no es el Dios perfecto que te enseñaron a adorar. Es un ser limitado, falible, que comete errores y aprende de la experiencia como cualquier otro ser consciente en el universo. No hay un problema lógico con un Dios limitado que se sorprende y reacciona emocionalmente. Tampoco hay un problema lógico con un Dios omnisciente que nunca se sorprende ni reacciona emocionalmente. El problema surge cuando intentas combinar la omnisciencia perfecta con las reacciones emocionales cambiantes. Cuando intentas adorar simultáneamente a un Dios que lo sabe todo y a un Dios que se sorprende por lo que ya sabía. Esa combinación es lógicamente imposible y psicológicamente destructiva, y fue mantenida de manera deliberada durante milenios, porque la imposibilidad lógica es exactamente lo que hace que la combinación sea tan útil para el control mental. Una contradicción que no puede resolverse racionalmente crea una dependencia perpetua de las autoridades que prometen resolverla a través de la fe, la obediencia y la sumisión a interpretaciones que varían según las necesidades de control del momento. Spinoza vio todo esto con una claridad que lo transformó de creyente devoto en el hereje más peligroso de la historia. No porque odiara a Dios, sino porque amaba la verdad más de lo que temía las consecuencias sociales de exponerla públicamente. Y lo que descubrió cuando eliminó la contradicción fundamental fue algo infinitamente más bello, más coherente, más espiritualmente gratificante que cualquier teología contradictoria. Un universo que opera según principios perfectamente lógicos, donde la conciencia emerge de forma natural, cuando la materia alcanza ciertos niveles de complejidad, donde no hay separación entre lo sagrado y lo natural, porque la naturaleza misma es la expresión directa de la perfección divina. ¿Alguna vez has notado cómo tu mente se siente diferente cuando no está cargando contradicciones imposibles? ¿Alguna vez has experimentado esos momentos de claridad total, cuando todo tiene un sentido lógico perfecto y no hay tensiones mentales que requieran fe ciega para ser toleradas? Esa sensación de alivio profundo, de coherencia interna, de poder confiar plenamente en tu propia capacidad de razonamiento. Esa sensación es tu estado natural cuando no estás portando virus mentales diseñados para fragmentar tu proceso de pensamiento crítico.
Es lo que Spinoza experimentó cuando finalmente se liberó de la contradicción fundamental que había estado atormentando su mente desde la infancia. Es lo que Einstein experimentó cuando aplicó su genialidad científica a la comprensión de lo divino y descubrió que un Dios verdadero debe ser tan racional, tan coherente, tan predecible como las leyes de la física que gobiernan el universo material. Es lo que la neurociencia moderna confirma que sucede en tu cerebro cuando eliminas contradicciones lógicas de tu sistema de creencias. Las áreas asociadas con la ansiedad, la confusión y la dependencia emocional se calman de inmediato, mientras que las áreas asociadas con la claridad, la confianza y la autonomía se activan de manera natural. Tu cerebro fue diseñado por la evolución para funcionar con la máxima eficiencia cuando opera con información lógicamente coherente. Fue diseñado para detectar y rechazar contradicciones, porque la supervivencia dependía de la capacidad de distinguir entre patrones reales y patrones falsos en el entorno. Pero esa misma capacidad natural puede ser saboteada deliberadamente a través de la implantación temprana de contradicciones en contextos emocionales altamente cargados, especialmente aquellos que involucran a figuras de autoridad parental y asuntos de supervivencia existencial. Cuando las contradicciones lógicas son presentadas por figuras en las que confías por completo, en momentos en que tu supervivencia emocional depende de su aprobación, tu cerebro desarrolla compartimentos especiales, donde la lógica normal se suspende para preservar la relación de dependencia. Estos compartimentos se convierten en áreas protegidas donde las contradicciones pueden existir sin ser detectadas por tus procesos habituales de evaluación crítica. Es un mecanismo de supervivencia que fue útil cuando dependías por completo de las figuras de autoridad para tu supervivencia física, pero que se convierte en una vulnerabilidad mayor cuando esas mismas figuras utilizan su acceso especial a tu mente para implantar sistemas de control que sirven a sus intereses en lugar de tu bienestar. Si has llegado hasta aquí conmigo, si algo de estas revelaciones está resonando en esa parte profunda de ti, que siempre supo que algo no cuadraba en la lógica religiosa tradicional, si sientes que finalmente alguien está validando intuiciones que siempre tuviste, pero que nunca te atreviste a explorar por completo, entonces estás en el camino de la liberación. Juntos estamos escribiendo una nueva narrativa para la conciencia humana. Una narrativa basada en la coherencia lógica en lugar de en contradicciones manipuladoras. Porque lo que vamos a descubrir en estos momentos finales juntos va a completar tu liberación de una de las prisiones mentales más sofisticadas que la humanidad jamás haya construido. Vas a entender no solo cómo escapar de la contradicción, sino cómo usar tu nueva claridad mental para reconocer tu verdadera naturaleza como una expresión consciente de la perfección lógica del universo mismo. Hay algo sobre tu mente que las autoridades religiosas nunca quisieron que descubrieras, algo que la neurociencia moderna ha confirmado de maneras que habrían aterrorizado a los creadores de sistemas de control basados en contradicciones lógicas. Tu cerebro posee un sistema inmunitario intelectual, naturalmente, poderoso, que está diseñado específicamente para detectar y rechazar afirmaciones contradictorias sobre la realidad. Es una de las funciones cognitivas más sofisticadas que la evolución jamás haya producido, más refinada que tu capacidad del lenguaje, más compleja que tu capacidad de reconocimiento facial, más crucial para tu supervivencia que tu capacidad de procesar emociones complejas. Este sistema inmunitario intelectual trabaja constantemente, evaluando cada nueva información que recibes, comparándola con patrones conocidos, detectando inconsistencias y rechazando de forma automática datos que no pueden integrarse coherentemente con tu modelo existente de la realidad. Es tan sofisticado
que puede detectar contradicciones sutiles que tu mente consciente ni siquiera percibe. Es tan poderoso que puede protegerte de niveles extremos de manipulación sofisticada. Es tan crucial para tu bienestar que, cuando funciona correctamente, te sientes mentalmente fuerte, intelectualmente seguro y emocionalmente estable. Pero este mismo sistema puede ser saboteado deliberadamente a través de técnicas específicas.